la oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con poder absoluto, le quitó el fuero, pero él alega que ese órgano es ilegítimo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, prometió intensificar la presión en las calles para sacar del poder al presidente chavista Nicolás Maduro, tras ser despojado de su inmunidad parlamentaria y quedar bajo amenaza de arresto por haberse proclamado mandatario interino. Eso no nos va a detener en el camino y por eso el 6 de abril vamos a dar una gran demostración de organización, movilización y avance al cese definitivo de la usurpación, dijo Guaidó a periodistas, refiriéndose a manifestaciones convocadas para ese día. La oficialista Asamblea Constituyente, que rige el país con poder absoluto, le quitó el fuero el martes, pero el jefe del Parlamento de mayoría opositora desconoce la decisión alegando que ese órgano es ilegítimo. Aunque no existe orden de detención, Guaidó no descarta que pueda terminar preso, una posibilidad que espera enfrentar, además, con el apoyo de los más de 50 países, encabezados por Estados Unidos que lo reconocen como presidente encargado. El camino de la transición empezó, sostuvo el diputado, quien este miércoles canceló a última hora un acto en la barriada caraqueña de Petare por razones de agenda, según su equipo. Para Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, cualquier cosa puede suceder, pues los hechos ocurridos no tienen explicación jurídica, sino política. El proceso contra Guaidó continuará en el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, por tratarse de un caso político, pero la Fiscalía podría presentar cargos por delitos ordinarios, comentó Sosa a la AFP. El oficialismo tiene influencia en ambos órganos. Empeñado en quebrar el principal sostén de Maduro, los militares, el diputado les lanzó un desafío: quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República. Démosle el tiempo necesario a la justicia, para que la justicia actúe, nadie debe desesperarse, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, durante su programa de televisión. Generales reconocen a Guaidó. El presidente chavista venezolano, Nicolás Maduro, degradó y expulsó de la Fuerza Armada a 13 oficiales, entre ellos 2 generales en retiro que reconocieron como presidente a Juan Guaidó, según un decreto. Maduro despojó del grado de mayor general a Hugo Carvajal, quien dirigió los servicios de inteligencia militar del fallecido presidente Hugo Chávez, de 1999 a 2013, durante una década, y también retiró el grado de general de división a Carlos Rotondaro, exministro de Salud. Carvajal fue acusado de actos de traición a la patria, de acuerdo con la Gaceta Oficial del 20 de marzo, tras sus recientes declaraciones en las que llamó a los militares a rebelarse contra Maduro, a quien culpó de la desastrosa realidad de Venezuela. El mandatario interino de Venezuela afirmó que el Contralor no tiene las facultades para excluirlo de su cargo. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que no reconocerá la inhabilitación que le decretó el gobierno de Nicolás Maduro, llamándola una vulgar persecución política. En una entrevista con el diario mexicano El Universal publicada este martes, el opositor de 35 años atacó el fundamento jurídico que el gobierno de Maduro usó para justificar su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años.
La decisión fue tomada por el contralor venezolano, el oficialista Elvis Amoroso, alegando que el líder parlamentario no había justificado en sus declaraciones patrimoniales gastos realizados con fondos supuestamente provenientes del exterior. El contralor no tiene las facultades para inhabilitar a un funcionario, porque así lo marca nuestra Constitución. Lo que existe es una persecución política en todos los niveles, es para desviar la atención de lo que realmente está pasando en Venezuela. Se trata de una vulgar persecución política, dijo Guaidó, reconocido por 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Él no tiene las facultades ni el respaldo para hacer esto, así que esta inhabilitación no procede, acotó el líder parlamentario, quien alega que Amoroso fue designado por la chavista Asamblea Constituyente, que tilda de ilegítima. El régimen de Maduro quiere inhabilitar porque vamos rumbo a elecciones libres, a una verdadera democracia. Maduro se burla de una eventual solución en Venezuela, añadió. La inhabilitación de Guaidó ha sido condenada por los países del Grupo de Contacto Internacional, GCI, sobre Venezuela impulsado por la Unión Europea e integrado por 8 países europeos y 4 latinoamericanos así como por Estados Unidos. Guaidó dijo este martes a la prensa que podría ser detenido, después de que el máximo tribunal de Venezuela abriera la posibilidad de despojarlo de su inmunidad parlamentaria. El gobierno de Maduro y el líder opositor Juan Guaidó lideran marchas este sábado en medio de nuevos cortes de energía que hicieron colapsar los servicios públicos, el transporte y el acceso a la banca. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó medirán sus fuerzas en las calles este sábado en medio de masivos apagones que dejan intermitentemente a oscuras a casi toda Venezuela desde inicios de marzo. Convirtamos la indignación en movilización, tuiteó este sábado el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos. El corte eléctrico más reciente se produjo hacia las 19:10 locales, 23:10 GMT, afectando a Caracas y al menos a 20 de los 23 estados, varios de los cuales seguían sin suministro este sábado. Ya tenemos 15 horas sin luz, estamos llenos de picaduras de zancudos, mosquitos, las colas para echar gasolina son inmensas y los pocos supermercados abiertos que hay están repletos, narró a la AFP Mariana Pirela, habitante de Maracaibo. Los masivos apagones colapsan además el suministro de agua, el transporte y los servicios de telefonía e internet. El más reciente detuvo la actividad entre el lunes y el jueves. Me siento en colapso total, remarcó Pirela mientras daba vueltas en su carro tratando de poner gasolina en Maracaibo, capital del estado petrolero Zulia, escenario de saqueos a unos 500 comercios tras el apagón del 7 de marzo. Maduro también convocó a una gran movilización para decirle no al terrorismo imperial. Además pidió a los colectivos grupos chavistas que la oposición denuncia que están armados cero tolerancia con las guarimbas, como llama a las protestas violentas. El gobierno de Maduro atribuye la crisis a ataques de la oposición, apoyados por Estados Unidos, contra la hidroeléctrica de Guri, Estado Bolívar, Sur, que genera 80% de la energía que consume el país. Las fallas eléctricas son habituales en Venezuela desde hace una década y expertos consideran que son consecuencia de la falta de inversión en infraestructura y de la corrupción.
pero hasta ahora Caracas había estado relativamente al margen de los extendidos apagones. En medio de la emergencia, la Cruz Roja anunció que distribuirá en 15 días la ayuda humanitaria en Venezuela, una cuestión que centra la pugna por el poder entre Maduro y Guaidó. La decisión marca un giro en la política de Maduro, quien presea mostrarse abierto a la cooperación internacional sin injerencias, niega que el país petrolero sufra una crisis humanitaria, como denuncia Guaidó. Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, mencionó en Caracas que el apoyo contempla antibióticos, kits quirúrgicos y acompañamiento en la renovación de tecnología destinada a los colapsados hospitales, incluidas plantas eléctricas para enfrentar los habituales apagones. Roca subrayó que la organización actuará de acuerdo con sus principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, sin aceptar interferencias de nadie. Venezuela enfrenta un agudo desabastecimiento de medicinas, pues el gobierno, su principal importador, carece de liquidez por el derrumbe de la producción petrolera que aporta 96% de los ingresos y su expulsión de los mercados financieros a raíz de sanciones de Estados Unidos. Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente. Roca consideró que ni Maduro ni Guaidó se pueden jactar de ganar ante el hecho de que la ayuda humanitaria quede en sus manos. Necesitamos salvar vidas, dijo. El pasado 23 de febrero, cargamentos de comida e insumos médicos gestionados por Guaidó y enviados por Washington a Colombia y Brasil fueron bloqueados por el gobierno socialista en medio de disturbios que dejaron unos 7 muertos y decenas de heridos. Maduro alegó que esas cargas eran el preámbulo de una intervención militar. Guaidó reivindicó como un logro la asistencia, al afirmar que es resultado de la presión ciudadana que lidera desde que, invocando la Constitución, se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero. El opositor se juramentó luego de que el legislativo declarara a Maduro usurpador por haber iniciado un segundo mandato en enero, fruto de elecciones fraudulentas. El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia humanitaria compleja, afirmó Guaidó, responsabilizando a Maduro por la peor crisis económica en la historia moderna de Venezuela. En tanto, un avión de China con 65 toneladas de medicinas e insumos médicos llegó el viernes a Venezuela. Venezuela continúa derrotando el bloqueo imperial y avanza victoriosa, escribió Maduro en Twitter. China es uno de los mayores aliados de Maduro junto con Rusia, que hace una semana envió una misión militar a Caracas denunciada como una provocación por la Casa Blanca. Maduro vincula el desabastecimiento con las sanciones de Estados Unidos para asfixiarlo económicamente y obligarlo a entregar el poder a Guaidó. Sin embargo, ONGs que defienden los derechos de los pacientes llevan años denunciando la progresiva escasez de fármacos.